Hola, buenas tardes. Hoy es martes 16 de febrero y es tarde de Cumbres, un proyecto de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria con el apoyo de Sanofi, un proyecto en el que imaginar el futuro de la farmacia hospitalaria. Hola, buenas tardes. Hoy empezamos la segunda ascensión a esta cumbre del Teide, a esta cumbre eh, que tiene como reto el aportar valor, ¿no? Y si bien la semana pasada tuvimos la compañía y la inspiración de Alberto Barreiro y de Mario García Gil, visualizábamos cómo era la aportación de valor, ¿no? Es decir, qué entendíamos por valor en realidad en la farmacia hospitalaria, ¿no? Cuando prestamos servicios, cuando diseñamos servicios, ¿no? Eh, ¿Dónde estaba el valor en realidad, ¿no? Relacionado con la calidad de los productos o servicios que prestábamos, ¿no? Atendíamos y vislumbrábamos cómo de necesario era bueno, pues un poco pararse y atender las necesidades, ¿no? Las necesidades no de usuarios, sino de las personas, y cómo era de importante esta visión del equipo interno, ¿no? De todo lo que pasaba intramuros dentro del sistema sanitario y de todo lo que proyectamos hacia afuera, ¿no? En este sentido, me gustaría remarcar, o que comentaba un poco Alberto Barreiro, que la situación actual, ¿no? En esta situación post-pandemia, era esta metáfora que él hablaba del gato de Schrödinger, ¿no? Esta antesala de la medicina, de la física cuántica, ¿no? Entonces, un poco esta metáfora, ¿no? Que dice que hay un gato metido dentro de una caja y no se sabe si el gato está vivo o está muerto, y de alguna manera lo que veremos, ¿no? Lo que vamos a ver en la actualidad es esto, ¿no? Es cuando se abra esa caja, ¿no? Veremos qué es lo que pasa, qué capacidad tendremos de aportar o de no aportar valor en este sentido, ¿no? Y en esta segunda sesión o en esta segunda extensión del TEIDE de solo aportar valor, queríamos centrarnos en pasar de la inspiración del pasado martes a la demostración y la ilusión, ¿no? Y queríamos enfocarnos en cómo podemos aportar valor desde una perspectiva, desde un punto de vista muchísimo más enfocado a la visión de la farmacia, ¿no? A la visión de la evaluación, a la visión del posicionamiento terapéutico, ¿no? A la visión más multidisciplinar, ¿no? A la trascendencia que tiene y la importancia de todo aquello que hacemos, ¿no? Es decir, y un poco reconectar la visión de dónde venimos y dónde estamos, ¿no? En la actualidad. Y compartir esta tarde con dos compañeras de lujo que van a dar estas dos perspectivas, ¿no? Estas dos visiones desde su punto de vista, desde su bagaje personal y profesional. Y bueno, pasamos a presentar a nuestras invitadas. Ana Clopés. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Rodrigo. La verdad es que es
un lujo, ¿no? Poder bueno, compartir esta tarde, esta cumbre del Teide con Ana, ¿no? Con su visión y su trayectoria en la actualidad como adjunta de la Dirección General para la Gestión de Conocimiento, Medicamento, Prevención e Investigación del Instituto Catalán de Oncología. Y no solo el gorro que tiene en la actualidad, sino su visión, ¿no? Y y su relación, ¿no? Fija un poco también con el grupo, con la creación o la coordinación del grupo Génesis desde el inicio, y creo que es tremendamente interesante, ¿no? El ver este valor, ¿no? El valor de como farmacia, ¿no? Como farmacéuticos, de ver dónde aportamos valor, ¿no? Ana. Gracias por esta presentación, Rodrigo. El honor es mío. Es un placer estar aquí con compañeros, con poder departir tranquilamente y hablar tranquilamente sobre lo que consideramos que es valor, ¿no? Que es una pregunta muy difícil, pero yo creo que tendremos temas importantes para poderlo desarrollar. Gracias por tu presentación, Rodrigo. Será fantástico, gracias, Ana. Y damos paso a Eugenia, Eugenia Martínez Núñez. ¿Qué tal, Eugenia? Hola, buenas tardes, Rodrigo. ¿Qué tal? Pues yo creo que Eugenia, bueno, pues yo creo que tiene una experiencia lleva trabajando desde el año 14, ¿no? En un programa de atención multidisciplinar de asesoramiento y control de la terapia antimicrobiana, ¿no? Y creo que también esta visión, ¿no? Desde el Hospital de Getafe, el Hospital Universitario de Getafe, con otra perspectiva mucho más complementaria, ¿no? Entre ambas, pues yo creo que nos pueden dar esa visión también de aportar valor, ¿no? Y también que veamos también compartir esta tarde dónde está esta visión de más multidisciplinar, ¿no? Está la visión de dónde está nuestro valor y también qué reflexiones nos hacemos, ¿no? Es decir, cómo vemos a la profesión y hacia dónde vamos, ¿no? Me encantaría, bueno, ser capaz por lo menos de transmitir aquello que siento, ¿no? Y, bueno, tener la oportunidad, pues también de poder transmitir al resto de compañeros, bueno, pues esa escalada que hemos tenido que hacer, posiblemente, seguro no hemos llegado todavía a la cumbre, pero bueno, ver efectivamente qué barreras hemos tenido que afrontar en un inicio y también lo enriquecedor que ha sido para mí personalmente y profesionalmente este proyecto. Fantástico. Me gustaría, así como un poco antes de empezar, que bueno, pues todos los compañeros que bien ahora en directo nos están viendo, ¿no? O que nos verán cuando bueno, pues, se ponga la grabación en online, ¿no? Pues muchos de ellos o casi todos os conocen, pero sí que también es interesante que pongamos el foco en algo nuestro, ¿no? Es decir, que nos estamos hablando, conversando o haciendo un coloquio, un diálogo, que estas cumbres están orientadas a cómo podemos imaginar aquellos retos que creemos que son claves, y cada reto es una cumbre, ¿no? Para la profesión, ¿no? Para la farmacia hospitalaria, pero también es interesante que nos escuchen otros compañeros, ¿no? Entonces, un poco me gustaría, así como un breviario, ¿no? Que cada una de vosotras dijeseis un poco quiénes sois y un poco cuál es el foco, ¿no? Es decir, ¿a qué asociáis esta aportación de valor? ¿Por qué queríamos un poco enfocar esta demostración o esta ilusión, ¿no? Que marcamos en esta segunda cumbre, algo que es mucho más conciso, ¿no? En esta parte más de todo lo que envuelve al fármaco, de todo lo que envuelve a la forma de trabajar. Ana. Bueno, lo primero es decir que para presentarme que soy una enamorada de las montañas, con lo cual me encanta estar aquí y echo de menos mis Pirineos en este momento de COVID. Pero aparte de esto, que también es personal y también quería compartir, no, bueno, mi trayectoria sinceramente creo que ha sido, bueno, primero comenzar en una formación en un sitio espléndido y con un referente clarísimo como era Joaquín Bonal en el Hospital de San Pablo. A partir de aquí, tener la oportunidad de poder ser responsable de un servicio de farmacia en un hospital monográfico de oncología, como es el ICO, que era realmente seguir mi sueño de seguir trabajando en un ámbito especializado. Y por último, evidentemente, los ámbitos de gestión que me ha dado la oportunidad la vida de poder tener, ¿no? Evidentemente, esto ha sido salir constantemente de zonas de confort, yo lo he de reconocer. En esto no me he quedado quieta en determinados momentos que a lo mejor lo tendría que haber hecho.
pero lo que está claro es que desde mi punto de vista y en la situación actual y lo que me aporta el mundo de la oncología, creo que es el hecho de que lo que hacemos en salud es un negocio basado en el conocimiento. En el conocimiento porque en cada momento, en cada decisión que se toma en una consulta externa, en cada momento que se toma una decisión en la UCI, en cada momento que se toma una decisión al lado de una cama de hospitalización, se están tomando decisiones basadas en conocimiento. Y de alguna manera yo pienso que el valor que aportamos se centra justamente en ese conocimiento y en dar respuesta a las preguntas que se quedan sin respuesta. Aportando conocimientos como aportamos valor, esa es mi opinión, aportando las mejores tomas de decisiones, tanto a nivel poblacional, si me dejáis decirlo así, desde un punto de vista, ¿no?, de comisión de farmacia, de posicionamiento terapéutico, de guías de práctica clínica, como a nivel individual, paciente a paciente, análisis individual de paciente en un comité, en una planta, en una consulta externa, en una unidad de dispensación ambulatoria. Yo creo que esa es la aportación de valor que además es la que se nos reconoce por parte de nuestros compañeros y pienso que también a nivel de la sociedad. Esta sería mi visión, si queréis luego profundizamos en alguna. Sí, ahondaremos sobre ello, pero sí que creo que es interesante sobre todo fijar este elemento clave, ¿no? Que es el elemento que nosotros trabajamos en un no sé decirlo, ¿no? No sé si a veces la semántica juega malas pasadas, no sé si es negocio, ¿no? En este tinglado de la sanidad es un negocio que es totalmente diferencial con cualquier otro, ¿no? Porque la clave, el eje vertebrador es el conocimiento y el estoque de conocimiento, la forma de actualización del conocimiento, ¿no? La velocidad, no creo que haya otro sector, ¿no? Es decir, otro sector cualquiera que tenga una intensidad, ¿no? Un campo tan intensivo como es el nuestro de la salud, ¿no? Yo veo precisamente la oncología, que yo empecé en un año en el que empezaban los primeros fármacos target, cómo significa que cada año haya tantísima innovación. Eso es conocimiento, eso es saber exactamente no cómo funciona el fármaco, no me quedaré en él, sino en qué podemos conseguir de cada uno de ellos, ¿no? Eso es para lo que estamos, para lo que nos necesitan y para lo que hemos de aportar al paciente. Sí, es fantástico. Después me gustaría hacer una anotación respecto a esto, ¿no? Y respecto a hace poco estuvo, en la cumbre anterior, estuvo María Antonia y Estefanía acompañándonos, ¿no? Y es como un relato muy en paralelo, ¿no? Las dos tenéis, María Antonia, bebéis de la misma fuente y esa fuente yo creo que es una fuente tremendamente reveladora, ¿no? Cuando al final dentro de los sistemas que son complejos siempre hay alguien muy pequeño, ¿no? Muy poca gente, que es uno entre miles, ¿no? Que es visionario, es visionaria y que es capaz de abrirnos, ¿no? Y de dibujar caminos hace décadas, ¿no? Como es el caso de Sant Pau y como comentabas, ¿no? Eugenia. Muy enfocado a la actividad clínica del farmacéutico y desde el principio, desde el primer año de residencia, se me inculcó esa necesidad y, posteriormente, pues tuve, en primer lugar, era el reto de mi jefa de servicio, la doctora Teresa Molina. Bueno, pues detectó un área deficitaria posiblemente en formación en el servicio de farmacia, que era el área de las enfermedades infecciosas, y me encomendó ese deber de, en primer lugar, formarme y poner en marcha un proyecto que permitiese utilizar mejor los antibióticos y, sobre todo, aportar también, como decía Ana, el conocimiento como farmacéutico, como especialista en medicamento, ¿no? Que somos los profesionales del medicamento por excelencia. Entonces, en ese sentido, bueno, pues tuve el reto de ponerme a trabajar con compañeros de otras profesiones, de otras especialidades, y eso, bueno, pues inicialmente pudo ser a veces no fácil, porque puedes caer en ese aspecto en el que te pueden ver como incluso un intruso de su profesión.
y, bueno, pues poco a poco tuve la oportunidad, bueno, pues de hacer valer la profesión del farmacéutico de hospital y mejorar, al fin y al cabo, el uso de la farmacoterapia en los pacientes con una infección activa. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos un poco en consonancia en que el valor fundamentalmente tiene que ir enfocado en aportar un conocimiento, por un lado, muy especializado, pero por otro lado, tenemos que tener que llegar al equilibrio de poder aportar también conocimiento en toda la farmacoterapia de forma global, porque un paciente, bueno, pues cada vez encontramos pacientes más complejos con gran cantidad de fármacos en las que a lo mejor el cardiólogo, bueno, pues evidentemente domina el ámbito de los fármacos antihipertensivos, pero un paciente tiene más tratamientos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también el farmacéutico de hospital debemos de conseguir aportar conocimiento, disminuir incertidumbre y variabilidad en la práctica clínica, que cada vez, bueno, pues se complica más la cosa en ese sentido. Yo creo que es un poco el foco sobre el que hablamos, ¿no? Y el que vamos a conversar esta tarde. A mí me gustaría, cuando estábamos con María Antonia y con Estefanía, les preguntaba lo mismo, ¿no? Es decir, y me gustaría así como volver a anclar con ambas, ¿no? Es decir, como una respuesta rápida. ¿Por qué sois farmacéuticas? Ana, ¿por qué eres farmacéutica? La razón inicial fue una, porque me gustaban lo de los receptores y las células, pero la realidad después es, creo que es una vocación, lo he de reconocer. Mi marido siempre dice que si nos toca la lotería yo seguiré trabajando, pero sinceramente por mi orientación al paciente. Claramente. ¿Eugenia? Yo en mi caso viene, bueno, por un lado desde el punto de vista familiar. Vengo de una familia donde, bueno, pues había más farmacéuticos y lo he inculcado un poco desde pequeña, pero tuve también esa inquietud de orientarme directamente a la asistencia sanitaria y ver cuál puede ser la función directa de un farmacéutico en el hospital mejorando la farmacoterapia. Yo tengo que reconocer que he tenido mis momentos en los cuales mi vocación no ha sido tan definida, porque hay veces que veo que hay actividades que se solapan totalmente y tengo que reconocer que no después, ha sido después de la carrera, no durante la carrera, sino ya en el desarrollo de la especialidad y después de terminar, que he tenido dudas diciendo, no lo sé, si a lo mejor la medicina también habría sido lo mismo. No sé, todavía no, hay veces que dudo en ese aspecto, pero bueno, tengo la suerte de dedicarme a un área en el que me aporta a mí personalmente muchísimas, bueno, pues satisfacciones y tengo todavía esa ilusión de mucho camino por recorrer, ¿no? Que hay veces que, bueno, pues podemos caer en la sensación de que hemos llegado a la cumbre y yo creo que la cumbre nunca se alcanza. No. Eso es personalmente a mí lo que más me motiva, ¿no? En este sentido y, bueno, aprovecho un poco por hacer una breve reflexión de lo que ha supuesto estos meses tan complicados de la pandemia en el área de las enfermedades infecciosas. Evidentemente ha caído de lleno y a pesar de la dureza que hemos tenido que vivir, ha sido también un reto y una manera de crecer personalmente y profesionalmente, porque en el hospital ese grupo multidisciplinar se ha unido aún más. Teníamos un objetivo claro, que era salvar vidas y en ese sentido cada profesional creo que hemos aportado nuestro valor en beneficio del paciente. Me parece como... creo que es como un punto de inflexión, ¿no? Para empezar fuerte, ¿no? O sea, como para empezar a ver un poco cuáles son los propósitos, las motivaciones personales de cada uno de nosotros, ¿no? La vida está llena de azar, ¿no? El azar probablemente sea una de las cosas que mueva el mundo, ¿no? Es decir, el estar en un sitio en un momento determinado, la casualidad, el azar es tremendo, ¿no? El haber conocido a alguien, ¿no? Que haya estudiado, haya hecho farmacia o que... O la vocación manifestada de múltiples formas, ¿no? Me gustaría comentaros, creo que hay como, en este contexto de aportar valor, hay dos Cs, ¿no?
que son importantes, que una es la del conocimiento, como ambas manifestabais de una forma como muy sólida, y otra es el compromiso, ¿no? Y es el compromiso, yo creo que el compromiso también se manifiesta detrás de la propia profesión de la farmacia hospitalaria, ¿no? de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y de la forma de trabajar. Y me gustaría un poco ver vuestro relato, ¿no? Dentro de la aportación de valor y sobre todo pues desde el punto de vista de Ana y desde el punto de vista de Eugenia en ambos puntos que son tremendamente complementarios, ¿no? Y que se fortalecen, ¿no? Pues Ana, comentarnos, es decir, cuál es tu visión desde el punto de vista del conocimiento y el compromiso cuando hablamos de tu trayectoria a lo largo y tu recorrido, tu background profesional, ¿no? En el ámbito de la oncología, ¿no? En un ámbito en el que hay la innovación bueno, farmacéutica, ¿no? La innovación tecnológica es cada vez muy fuerte, ¿no? Es decir, es la medicina, la incorporación de las nuevas terapias, ¿no? Es decir, pero ¿cómo en esta visión, ¿no? A lo largo de todos estos años, cómo has vivido tú el relato de la aportación de valor de cómo estábamos hace 5 o 10 años, 8 años, 12 años, ¿no? Cómo hay una solidez, ¿no? Pues de las comisiones de ordenar, ¿no? Es decir, de fortalecer todo y armonizar y dar sentido a las guías, ¿no? Crear las guías guías de farmacoterapéutica, es decir, las comisiones de farmacia, esa coordinación de entre ambos niveles asistenciales, ¿no? Que hay ahora, ¿no? De atención primaria, atención hospitalaria, es decir, esa búsqueda de este contexto, ¿no? Vivimos en un contexto que es de gran dinamismo y cambio, ¿no? Entonces, un poco en esta aportación de valor, ¿cómo ves tú la figura, ¿no? En tu persona a lo largo de este tiempo, ¿no? Desde el principio hasta ahora, ¿no? Pregunta complicada, Rodrigo? Sí que es cierto que sí que las dos Cs me veo muy reflejada. Creo que a nivel, y no yo, me refiero el colectivo a nivel de su conjunto, ¿de acuerdo? Porque yo creo que mi desarrollo profesional no lo puedo separar de mi equipo, de mis compañeros, de con quien he trabajado y trabajo en el ICO, ni tampoco lo puedo separar de la gente con la que he crecido también profesionalmente dentro de los grupos de trabajo de la SEP, tanto Génesis como GEDEFO, y tampoco lo puedo separar de mis compañeros y del equipo de trabajo del ICO, ¿no? Y yo de alguna manera creo que va muy ligado a estas dos Cs que comentabas, de conocimiento y compromiso. Posiblemente nos hemos enfrentado durante estos, déjame decir, ¿no? Yo llegué al ICO en el 2003, pues casi 20 años, a un impresionante reto de acceso de los tratamientos a los pacientes, a la vez de tener que, diríamos, explicarnos y justificarnos, pero también, sobre todo, ser conscientes de que la sostenibilidad va ligada con resultados en salud y poder poner a disposición estos medicamentos que realmente aportan y separarlos de aquellos que posiblemente aportan menos, ¿no? En este sentido, el conocimiento y el compromiso son claros, compromiso con el equipo, compromiso con mis compañeros, compromiso obviamente con el paciente, que es con el primero con el que hay que tener, y también con la sociedad, que a lo mejor es un concepto que posiblemente no lo podamos separar y que yo ahora también lo estoy aplicando mucho desde el mundo de la prevención, ¿no? Que también en este momento tengo el honor de coordinar aquí en el ICO. Entonces, yo creo que el compromiso final es con el paciente y la sociedad. Incluso me parece que lo hemos tenido como lema, ¿verdad?, en algún congreso. Nuestro compromiso es con la sociedad, a través de pues, y por eso, de alguna manera, yo creo que hemos sabido dar respuesta a lo largo de estos, y hablo en plural, yo no quiero hablar tampoco de mí, sino que hablo del plural de lo que se ha construido en estos 20 años, en estos 16 años, en este margen de tiempo. Hemos sabido ¿no? hacer este discernimiento, si la palabra es esta, correcta, y aprender mucho, pero sobre todo aprender no solamente en conocimiento puro, sino sobre todo en cómo ponerlo a disposición de la mejor toma de decisiones, que para mí es lo más importante. Entonces, en este sentido, pues evidentemente la potencia del posicionamiento terapéutico, de las comisiones de farmacia, de las guías de práctica clínica, en nuestro caso le llamamos psicopraxis, que nos han cambiado totalmente la vida. Hacemos las decisiones multidisciplinares, interdisciplinares, llamarle como quieras, a través de una coordinación de una farmacéutica
pero además ahora en este momento estamos más de 20 centros haciéndolo juntos, evaluando resultados y planteándolos y presentándolos, ¿no? El año pasado hubo una jornada de presentación de resultados a la sociedad. Bueno, yo creo que en este camino aún queda mucho por hacer. Como ya ha dicho Eugenia, y lo ha dicho perfecto, la cumbre es difícil de llegar. Tampoco ha de ser, muchas veces es importante también el camino como se hace, ¿no? Camino se hace al andar y por supuesto, aprender mucho. Creo que es importante, ¿no? Porque creo que a veces importa más el cómo, ¿no? Es decir, el cómo se toman las decisiones, es decir, la forma basada en la evidencia, ¿no? Es decir, todo este camino y esta trayectoria, es decir, mucho de picar, ¿no? Es decir, mucho protocolos, indicación, es decir, todo este trabajo, al final también es un trabajo de convencimiento general, ¿no? Es decir, si trabajamos en un sistema, ¿no? Complejo, ¿no? En el que trabajamos es cada vez más súper especializado, ¿no? Cualquier centro hospitalario es como una empresa, la empresa más compleja que pueda existir, ¿no? Es decir, que funciona 7x24, que hay múltiples categorías, funciones, ¿no? Y que hay que saber también un poco cómo coordinarlo y armarlo, ¿no? Y en esto Eugenia sí que nos puede contar, ¿no? Porque creo que desde el punto de vista de posicionar o de poner, ¿no? De empezar a trabajar en algo como en un plan, ¿no? Como es el plan de control, ¿no? De PROA, ¿no? De antibióticos, de antimicrobianos, ¿no? Es decir, algo que preocupa y nos ocupa, ¿no? Es decir, a nivel social, de impacto social, ¿no? A nivel de impacto sanitario es, bueno, pues yo creo que la Agencia Española del Medicamento bueno, pues recientemente o llevaba justo antes de la pandemia una de las grandes líneas, ¿no? De difusión era esta, ¿no? Es decir, es un poco difundir a la sociedad y difundir al sector, ¿no? A todos los profesionales el convencimiento de trabajar en esta situación, ¿no? Entonces, en ese contexto, tú, el trabajar de forma porque entiendo, a mí me gustaría que comentar un poco desde tu punto de vista dónde está el valor, ¿no? Es decir, cuál es el valor como farmacéutica hospitalaria en este programa de atención multidisciplinar, en el asesoramiento y control de la terapia antimicrobiana que lleváis desde el 14, ¿no? Que ya tuvisteis premios en el 16 y reconocimientos varios, ¿no? Es decir, ¿cuál es el valor de tener que asesorar, gestionar ¿no? Yo te escuchaba esto, ¿no? Hay que asesorar y no imponer, ¿no? Y trabajar con quién y con qué tipo, ¿no? De forma multidisciplinar trabajamos, ¿no? Y un poco que pongas cuál es la perspectiva tuya. Bueno, yo partiendo de la base que para mí los antibióticos, si lo pensamos detenidamente, son fármacos muy especiales porque una mala utilización o un error en la utilización de un antibiótico en un paciente en concreto no solo repercute negativamente en ese paciente, sino a la larga en toda la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos aún más esa responsabilidad en hacer un uso adecuado de todos los medios que tenemos. Entonces, hilando un poco con la C de compromiso, a mí la parte de compromiso me parece que es una palabra importante, o sea, tiene muchísimo contenido porque para mí el compromiso pues implica ser corresponsable de una decisión en un determinado paciente, en un determinado momento. Ana lo comentaba, ¿no? La importancia de tomar una decisión, en el fondo, es gestionar un conocimiento que cada vez es más complejo y cada vez es más amplio para definirse y decir, en este paciente utilizaría esta opción o no esta, ¿no? O en un protocolo de tratamiento optaría por incluir este fármaco y este parece que no aporta demasiado valor. Entonces, en ese sentido, yo creo que desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria tenemos la responsabilidad de hacernos corresponsables en la decisión de las decisiones terapéuticas junto con los médicos y el resto de profesionales, ¿no? En el ámbito de las enfermedades infecciosas considero que tenemos una doble responsabilidad. Una es la del tratamiento de un paciente con una infección activa y otra importantísima es el ámbito de la prevención.
la prevención de una infección nosocomial es un problema que compromete la seguridad de los pacientes y eso lo tenemos que evitar. De esta manera, creo firmemente en un trabajo multidisciplinar y ahí, bueno, pues hilo un poco con la pregunta que me haces, ¿no? En el sentido en que yo tengo el lujo de trabajar con médicos de otras especialidades, pero tenemos que incorporar también, por ejemplo, a todos los profesionales de enfermería, porque su función en la prevención de las infecciones es fundamental. Entonces, este trabajo multidisciplinar yo creo que queda muy bien, así, pues, sin lugar a duda, es, bajo mi punto de vista, donde tenemos que ir, pero a veces es duro. A veces, y yo personalmente, los inicios no fueron fáciles. No fueron fáciles porque, en el fondo, tenemos que coordinar el trabajo de muchas personas con formas de trabajar diferentes, con formas de pensar diferentes y con conocimientos que muchas veces se solapan. Entonces, ahí creo que también es nuestra función tener esa mano izquierda. Y por eso en nuestro programa hacemos hincapié en que es una asesoría, porque en el momento que impones algo, pues puedes obtener resultados brillantes a corto plazo, pero eso luego no se sostiene, porque a la gente no nos gusta que nos diga lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, esa parte de asesoramiento creo que a veces desgasta, porque no es sencillo andar convenciendo, pero en el momento que creas esa semilla, ¿no? Que plantas esa semilla y empiezas a convencer a tus compañeros de que utilizar un antibiótico de menor espectro no va a comprometer la vida de los pacientes, bueno, pues vas creando esa cultura de un buen uso, en este caso, de la terapia antimicrobiana. Pero eso me parece que no es fácil. Y bajo mi punto de vista, es un gran reto de la farmacia hospitalaria, en el sentido en que creo que nos tenemos que anticipar y no solo ir, entenderme bien, ¿no?, por detrás, sí, revisando lo que otro hace, sino aportar nuestro conocimiento en el momento en el que se tienen que tomar las decisiones. También es un acto en el que, bueno, de gran responsabilidad, porque cuando las cosas van bien, bueno, pues uno se siente muy satisfecho, pero cuando no van tan bien, pues te llevas berrinches. Sí, en ese sentido sí que me gustaría, en esta parte de anticiparse, ¿no? De no vernos como censores, ¿no? Es decir, al final, sino vernos como, no vernos como notarios ni policías, ¿no? Es decir, yo siempre comentaba, es decir, que no nos observen como notarios ni policías, ¿no? Sino que nos vean como colaboradores. Y creo que trabajamos otra vez más, vuelvo a la semántica y al palabra, en un negocio, en un tinglao, en el que hay una alta complejidad profesional, y esa alta complejidad profesional gira en torno a personas que tienen un stock de conocimiento muy fuerte, y ese conocimiento muy fuerte hace que a lo largo de toda nuestra trayectoria, de nuestro desarrollo profesional, ¿no?, dentro de nuestras carreras, dentro de nuestros tiempos de formación, ¿no?, FIR o MIR, la máxima era competir, no colaborar, ¿no? Y las carreras están hechas para competir, no para colaborar. Es decir, orientadas, ¿no? Es decir, alguien estudia medicina y a los 6 años hay un propósito que es el MIR. Y el MIR es sacar el número X o el número X más 100, pues le supone a una persona, ¿no?, hacer algo que tiene vocación o no hacerlo, ¿no? Y por lo tanto es un campo de competición absoluta, ¿no? Después la residencia es otra cosa, y al final cuando acabas alguien te suelta allí y te dicen, ahora colaboren ustedes, ¿no? Entonces sí que me gustaría en este sentido, más o menos un poco una cosa así como velada, ¿qué visión tenéis ambas, ¿no? Por ejemplo, Eugenia, ¿qué grado de aceptación tienen los clínicos, los médicos, cuando tú a un internista, ¿no?, o a un intensivista le tienes que decir, oye, pues mira, creo que, ¿no?, o considero en esta visión de la semántica del asesoramiento versus, ¿no?, el no revisar, no ser censor, ¿cómo convences, ¿no? Y cuál es el porcentaje de aceptación, es decir, cómo somos capaces de ir aportando valor, ¿no? Es decir, cuando tú empezabas, ahora, es decir, cuál es el porcentaje de aceptación, y aunque quede mucho camino, porque quedará camino, porque también hay otra cosa que es así, ¿no? Es decir, también somos
estructuras que la gasolina es el ego, ¿no? El ego mueve esta máquina, ¿no? Es decir, entonces nuestro ego, nuestro prurito personal, profesional, docente, investigador, el que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo se generan esa fricción? Pues al principio ha ido modificándose, ¿no? Cuando empezamos costaba una barbaridad, porque además cambiar la cultura, por así decirlo, y decirle a un internista de ya una trayectoria profesional que una pielonefritis aguda que la ha tratado toda la vida con 14 días, ahora con 7 es suficiente, bueno, pues te digo yo el porcentaje de aceptación al principio cuál era. Entonces, afortunadamente, poco a poco, fuimos ganando confianza, ¿no? Porque creo que ese es un aspecto importantísimo, generar confianza y seguridad en aquella persona que te está escuchando. Y eso cuesta, porque en un principio, bueno, pues siempre tocas un poco el ego, como bien decías, ¿no? Y se te puede cuestionar absolutamente todo y creo que tiene que ser así, hay que cuestionar las decisiones, ¿no? Y poco a poco, a medida que van viendo, bueno, pues que nuestras recomendaciones están muy bien fundamentadas, vamos aportando bibliografía, nos hemos revisado el caso de arriba abajo. Poco a poco eso va generando, bueno, pues una confianza y una seguridad que ha hecho que afortunadamente ese porcentaje de aceptación de todas nuestras recomendaciones haya ido incrementando paulatinamente. Hablo paulatinamente porque llevamos ya muchos años de recorrido y esto no se pasa de 0 a 100 ni muchísimo menos. Ahora lo que veo es que se está invirtiendo un poquito el tipo de pacientes que revisamos, ¿no? o los cuales aportamos nuestro conocimiento, porque en un inicio, cuando empiezas con todo por mejorar, por así decirlo, pues es mucho más satisfactorio, porque enseguida pequeños cambios ves los resultados, ¿no? Y bueno, pues eran pacientes, entiéndeme bien, más sencillos, ¿no? En los que la recomendación era como mucho más evidente. Ahora, bueno, pues afortunadamente esa cultura ya se ha creado en el hospital. Los pacientes más sencillos, el tratamiento se ajusta por el médico sin tener que estar nosotros detrás asesorando. ¿Y qué nos queda? Los pacientes más complejos. Amigo, ahí es mucho más difícil. Pero bueno, ahora se ha invertido y es el propio profesional el que recurre al grupo a pedir ayuda. Y ese yo creo que es el valor que tenemos que dar. O sea, efectivamente, ayudar en la toma de decisiones. Yo creo que el acto mismo de la prescripción es un acto de responsabilidad tremendo. Y el tener un compañero que te está apoyando en esa toma de decisiones y te da esa confianza y ese empujón para tomar una determinada decisión, yo dejaría el ego totalmente a un lado y me dejaría totalmente asesorar en ese sentido. Entonces, bueno, creo que el camino se hace andando y poco a poco hemos ido creando esa cultura y espero que siga creciendo en ese sentido. Sí, Ana, ¿tú cuál es tu perspectiva, ¿no? Desde un punto de, ambas estáis hablando estamos hablando de dos puntos de vista que son críticos, ¿no? Es decir, digamos, de las infecciosas, ¿no? Y hablamos de oncología, ¿no? Es decir, ¿cómo ves tú este recorrido también porque creo que también, por el punto de vista de Eugenia, estamos hablando mucho más de un ámbito intrahospitalario, ¿no? Pero desde un punto de vista de Ana, también yo creo que dentro de las comisiones, igual que también se empieza a incorporar la voz o la visión de los pacientes, ¿no? También hay una visión mucho más de coordinación o de continuidad asistencial, ¿no? Ahí está la atención primaria, la atención hospitalaria, esta continuidad asistencial, ¿no? Esta forma de colaborar, ¿cómo la ves tú o cómo la has vivido, ¿no? Me encanta oír a Eugenia porque comparto mucha su visión, con lo cual estoy súper cómoda, de verdad. A ver, yo si queréis os lo explico desde una experiencia concreta, ¿no? También de evolución de un modelo que hemos trabajado desde el 2008. En el año 2008 decidimos de manera multidisciplinar que en vez de evaluar fármaco a fármaco íbamos a desarrollar guías de práctica clínica, pero aplicadas, que nosotros le llamamos psicopraxis. Y al principio pues fue complejo. Había quien estaba poniendo en duda que le estuviésemos delimitando su decisión, su juicio, ¿no? Lo que siempre se dice de una de las posibles barreras, ¿no?
¿Qué nos encontramos ahora? Que esto, además de hacer la evolución de la psicopraxis y que sea participada, habitualmente para cada una de las guías de práctica clínica, pues trabajan y las elaboran más de 40 personas, revisiones externas, los compañeros de los hospitales comarcales, estamos trabajando muy interdisciplinarmente también más allá de nuestras paredes, ¿no? Pero aparte de eso, luego lo implantamos en un sistema de prescripción que se incorpora como árbol de decisión, anticipándose, como decía Eugenia. O sea, no, la idea no es, o sea, lo que ya has pactado y lo que hemos pactado entre todos, pues lo ponemos a disposición del mejor conocimiento y de la menor variabilidad en toda la red de hospitales del ICO, ¿no? Que esto significa, pues esto aproximadamente la mitad de Cataluña. Dicho esto, hemos hecho una evolución de esta persona que podía plantear, que le estábamos planteando ¿no? la limitación de su derecho a su libertad de prescripción, a un momento en el que el año pasado tuvimos una jornada de presentación de resultados a la sociedad. Se presentaron resultados en concreto de estas guías y en concreto también de varios fármacos en mieloma múltiple, en cáncer de pulmón, y el jefe de oncología del servicio más grande que tenemos dijo que para él era la ayuda máxima que tenía para asegurar, ¿no? Que no hay variabilidad y que los resultados son iguales o similares entre todos los pacientes que tiene, ¿no? Bajo un servicio de 40 oncólogos, ¿no? Evidentemente esto no lo hacemos farmacia, lo hacemos entre todos, ¿no? Pero sí que es cierto que de alguna manera ahí está ¿no? Este paso adelante que se ha hecho desde el equipo, y hablo de mi equipo, no lo digo yo, lo hacen ellos, y yo pienso que esto es una gran certificación externa, ¿no? De que aporta, es una visión complementaria totalmente de la de Eugenia, ¿no? Decíamos poblacional, paciente a paciente, ¿no? Que a mí me gustan mucho estas dos vertientes, ¿no? De nuestra profesión, el decidir en paciente concreto, decidir a nivel de una población, ¿no? Que puedas eso, pues hacer equitativo, ¿no? El que no haya variabilidades y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo desde este aspecto verlo externo y que te lo digan, pues siempre sí. Es como si se cerrase el círculo, ¿no? Sí, de alguna manera te asegura que dices, bueno, no nos estamos equivocando, parece que lo estamos enfocando bien, y hablo y vuelvo sobre todo a remarcarlo, de todo el equipo, tanto farmacia como el resto de compañeros, porque esto no lo hacemos unos, ¿no? Como es el PROA, como es esta actuación que estoy hablando. Podría un ejemplo porque me parece que es más, ¿no? Significativo. No, me parece además totalmente que viene al caso, ¿no? Porque al fin y al cabo es la forma de entender, ¿no? Más allá de las experiencias con algo muy, muy concreto, yo creo que es relevante, ¿no? Es como el cambio de pensar como en UK hace décadas, pues el código postal, ¿no? Tenía impacto en los tratamientos que podías ser beneficiado, ¿no? O beneficiarte o no, y el código postal tenía más impacto en la salud que cualquier otra cosa, y ver cómo esto, pues al final, la equidad, la sostenibilidad y el pelear por estos campos son relevantes, ¿no? Al caso de esto que acababais de comentar, me gustaría un poco ver qué pensáis, ¿no? ¿Dónde está el poner en valor? Entiendo que sí que estamos como... Los caminos y las cumbres yo creo que no son como caminos que nunca se acaban, ¿no? Siempre acaban permeando, ¿no? Es decir, cuando uno sube una misma montaña, aunque la suba 2 veces, no es la misma montaña, ¿no? Al final siempre hay detalles, matices diferentes, y esto es necesario, ¿no? Y es imprescindible porque forma parte de este crecimiento, ¿no? El otro día contaba Mario y Alberto cómo a veces nosotros nos enfocamos mucho, ¿no? En cosas muy concretas y obviamos necesidades, ¿no? Que son fundamentales como para el paciente, ¿no? O para la persona, ¿no? Contaba Alberto que no deberíamos de hablar de pacientes ni de sociedad, sino de personas, ¿no? Porque todos somos personas, ¿no? En ese sentido sí que me gustaría saber, ¿no? Un poco cuál es la visión de la aportación o de ponernos en valor desde el punto de vista ya no solo del paciente, ¿no? Es decir, por eso vuelvo otra vez al enfoque, ¿no? Es decir, es como volver otra vez al origen cuando os preguntaba por qué habíais sido farmacéuticas, ¿no? Y ambas, ¿no? Esta duda de Eugenia de la farmacia y el ámbito clínico tiene un eje nuclear, ¿no? Común con ambas, que es la orientación al paciente, ¿no? Es
Es decir, Ana, tú decías yo es la orientación al paciente. Y dicho de otra manera, que es la misma, Eugenia es la orientación al paciente. Y esto cuando se ve, ves a la gente que le brillan los ojos. Cuando a la gente le brillan los ojos y ves esa verdad, es esto, ¿no? Pero también comentabas el tema, Ana, de hacer, que creo que esto no somos capaces o no acabamos de hacerlo, ¿no? De presentar resultados a la sociedad, ¿no? Es decir, ¿cómo creéis que debíamos de ponernos en valor como farmacéuticos, ¿no? Entender, yo creo que ahora al caso de esta pandemia, ¿no? Y de las vacunas, pues estamos viendo cómo en los medios de comunicación, ¿no? Cómo se abren telediarios y cómo ¿no? Es la farmacia hospitalaria la que está marcando un poco cuáles son los criterios, pero desde ese punto de vista, ¿cuál es vuestra visión, ¿no? De cómo deberíamos o qué falta o qué deberíamos de hacer para poner en valor el trabajo, el impacto de lo que hacemos, de esa orientación que tenéis al paciente para que la sociedad entienda qué es y qué hace quién somos los farmacéuticos hospitalarios? Ana. Sí, empiezo yo. Bueno, yo creo que ciertamente es uno de los retos que tenemos, que cada vez además yo pienso que estamos avanzando mucho, lo has dicho tú, con la pandemia. Bueno, además que me ha encantado cómo lo has expresado, Eugenia, personalmente su vivencia, y así yo creo que lo hemos vivido la mayoría de farmacéuticos de hospital, por no decir todos. Ha sido un momento, yo creo, de enorme responsabilidad y de enorme también, déjame decirlo, aunque parezca un poco bruto, ¿no? De satisfacción de poder aportar, ¿no? a la sociedad. Dicho esto, yo creo que ha sido un momento justamente que en la aportación más de este conocimiento en favor de la sociedad, que fue un documento que, por cierto, en Génesis editamos en un momento, ¿no? En un momento determinado, cuando queríamos también poner en valor lo que se hacía. Bueno, pues lo que se ha visto es que justamente se ha ido a buscar a mucho farmacéutico de hospital, incluso en medios y en redes sociales, para el análisis, ¿no? de tantísima publicación y de tantísimo artículo que se ha hecho, que algunos aportaban y otros aportaban bastante menos, ¿no? Sí. Justamente donde hemos salido mucho en los medios, y esto no es casualidad. No es casualidad porque yo creo que se está reconociendo este valor, ¿no? del conocimiento en el medicamento. Pero por otro lado, también me gustaría que para que saltemos también este reto, nos centremos y vuelvo a decir la palabra valor, en lo que realmente aporta, porque muchas veces nos quedamos en herramientas, ¿no? Y en herramientas quiere decir desde pues, sistemas automatizados hasta incluso en el propio medicamento, ¿no? Y lo que nosotros hemos de aportar es hacia el paciente y hacia la sociedad. Entonces, en este sentido, sobre todo para que esto se visualice, hemos de finalizar este salto, que yo creo que ya lo hemos hecho en su mayoría, porque si no tenemos ladrones del tiempo, ¿no? En vez de ladrones del tiempo son ladrones de valores, ¿no? Sí. Nos hemos de centrar en esa aportación en conocimiento en el paciente y en la sociedad, y esta visión seguro que nos acaba reportando, ¿no? Queda camino, y por otro lado, yo también en este tema tampoco sería súper... O sea, yo creo que lo importante es lo que ya estamos haciendo. Como decíamos, la cumbre la tienes ahí, ¿no? La visión la tenemos ahí. Llegaremos a la cumbre, pero mientras tanto lo que se está haciendo es importantísimo y yo creo que es muy reconocido. Lo has dicho tú en este tuit de José Luis. Bueno, se está ahí, se está mucho más ahí de lo que a veces nos queremos, ¿no? Parece que tengamos, no hace falta. Yo creo que, pero hay que trabajar con visión hacia lo que queremos, no quedarnos en los pasos intermedios. Sí, es muy interesante. Eugenia. Muy similar, la verdad. Y yo la parte más que muchas veces reflexiono es, pero porque en mi entorno he tenido que explicar 200 veces qué hace un farmacéutico en un hospital. Entonces, eso hay muchas veces que digo, claramente hay algo que falla, porque la sociedad no sabe ni que hay farmacéuticos en los hospitales, ¿no? Entonces, en ese sentido ya creo que, sin lugar a duda, hemos avanzado muchísimo en eso. Estoy totalmente en consonancia con lo que comenta Ana. Creo que la pandemia ha sido también un escaparate en ese sentido, de dar a conocer la labor y la gestión del conocimiento que tienen muchísimos de nuestros compañeros. Y ya a nivel más
ya no solo de sociedad, sino a nivel del paciente en concreto, ¿qué pasa si en lugar de hacer no solo un seguimiento farmacoterapéutico, acompañamos más al paciente en todo el proceso? Eso a lo mejor yo en tono de mea culpa, yo analizo un poco pues mi día a día y quizá me falta más esa parte, ¿no? O sea, estar más visible no para los profesionales, sino para los propios enfermos. Quizá mi labor asistencial se dirige fundamentalmente al paciente ingresado. Llevo también cuidados intensivos. Los pobres pacientes de cuidados intensivos, pues en la mayor parte de las veces no están en plenas facultades para poder ver, ¿no?, quién está detrás. Pero quizá a mí personalmente me falta esa parte, ¿no? Pero sé que hay muchísimos farmacéuticos que la tienen, o sea, la gente que se dedica fundamentalmente a la farmacia oncológica. Tengo claros ejemplos en mi hospital, en el hospital clínico, por ejemplo, bueno, pues sé que también hacen una labor fundamental en todo el área de la farmacia oncológica. Entonces, quizá más a ese nivel para hacernos más visibles, pero eso es una reflexión que yo hago y que no sé si tiene mucho sentido o lo compartís, ¿no? Pero me hace pensar el que tenga que explicar tantas veces qué es lo que hago. Cosa que, bueno, pues... No, un poco, claro, era un poco en relación a esto, ¿no? Es decir, cuando hablamos en la sociedad parece que somos también organizaciones que somos tremendamente paternalistas, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a pensar ¿no? Es decir, ¿no? Cuando hablamos de la tecnología, ¿no? Pues el paciente pues es mayor, dependiente, no será capaz de utilizar esta tecnología o no lo entenderá, ¿no? Y creo que de alguna manera, es decir, tenemos que tener como una visión de cambio, ¿no? Yo creo que tú comentabas empezabas presentándote, Eugenia, tuve la suerte que mi jefa, ¿no? Es decir, comentabas, tuve la suerte que mi jefa, Teresa Molina, confió, empezamos a trabajar y me dijo, fórmate, ¿no? Y yo creo que la formación es uno de los pilares claves y creo que una de las cosas que ponemos en todos los documentos, que el paciente está en el centro, que hay que empoderar al paciente y que es verdad, ¿no? Pero creo que para poder empoderar al paciente hace falta empoderar al profesional. Es una clave que es fundamental, ¿no? Y en ese sentido sí que ¿no? Me gustaría un poco, como remarcaba Ana, saber un poco antes de que ya estamos ya en la parte ya final, ¿no? Remarcaba o hacía referencia a los resultados en salud. Me parece que esta parte, ¿no?, de los resultados, ¿no?, de salud, ¿no?, es decir, de cuál es el impacto real que tiene un fármaco, ¿no? Es decir, más allá, es decir, poder evaluar qué es lo que siente, padece y cuál es la continuidad, ¿no?, y la adherencia, ¿no? A veces también, yo vuelvo otra vez que la semántica es compleja, ¿no?, y a veces nos juega malas pasadas, ¿no?, y a veces la forma de comunicarnos con la sociedad o con las personas, pues a veces es compleja porque utilizamos palabras como, bueno, pues que no sé si nos ayudan a proteger, como hacen otras profesiones, ¿no?, como hacen los abogados o profesiones liberales o los arquitectos o los ingenieros, ¿no? Pues nosotros hacemos esto y entonces decimos adherencia y, bueno, pues a veces adherencia en la Real Academia Española de la Lengua pues es otra cosa que dista un poco de lo que nosotros entendemos como la adherencia, ¿no? Entonces, ¿cómo veis esta visión que también es muy multidisciplinar, ¿no? Y ahora parece que se está como muy vinculada a Aichon, ¿no? A toda esta tendencia de Michael Porter, ¿no? Y un poco Ana, tú y Eugenia, pero ¿cuál es la visión cuando hablas de resultados en salud, ¿no? Es decir, ¿cuál es la visión, el rol que deberíamos de jugar como farmacéuticos hospitalarios para poder, es decir, tener orientación al paciente? Bueno, es que lo exige, ¿no?, esta corresponsabilización que hablaba Eugenia, esta orientación a paciente exige que sepamos qué es lo que pasa cuando ponemos en marcha o tomamos decisiones. Con lo cual, yo creo que es importante tener esta orientación a evaluar lo que hacemos en general, pero no, evidentemente no quedarnos en los procesos, sino que ir al indicador de resultado final, ¿no?, que es lo que nos interesa. Ciertamente es multidisciplinar también, clarísimamente. Yo creo que en este sentido, una cosa es que evaluemos, ¿no?, nuestros procesos
y el resultado intermedio del proceso del farmacéutico, pero si queremos mirar resultados globales es un trabajo multidisciplinar. El resultado final que un paciente obtiene de su asistencia tiene que ver con la intervención de muchos, pero sí que también, por otro lado, como expertos del medicamento, como asesores del medicamento, obviamente nos interesa saber qué es lo que pasa con el medicamento en concreto y, por lo tanto, hemos de evaluar. Para mí es uno de los ítems que posiblemente también durante los últimos años estamos con este frente y con esta, ¿no?, con esta cumbre puesta también para conseguir. Es cierto que es muy complicado. Por otro lado, también, bueno, no sé si conocéis, pero hemos sido centro que hemos puesto en marcha muchísimos acuerdos en base a resultados justamente para relacionarlo, ¿no?, porque al fin y al cabo, bueno, es una herramienta y ha sido una herramienta válida para poner en marcha muchos otros seguimientos de resultados de manera automatizada, que lo tenemos muy automatizado en este momento. Entonces, yo creo que el resultado es una obligación que tenemos como sistema sanitario, porque tenemos que saber qué es lo que pasa. O sea, no puede ser que no tengamos los datos y que no nos podamos incluso comparar, ¿no? Pero sobre todo que es que cada día se toman resultados, se miden resultados. Yo, como siempre digo, en una consulta de oncología médica, si hay 20 pacientes en una mañana, 20 pacientes se habrá hecho una evaluación de resultados. Se habrá hecho una evaluación de un RECIST o se habrá hecho una evaluación de toxicidades, seguro. Y eso no puede quedarse en un entorno. Hemos de saber y ser suficientemente inteligentes como para poderlo utilizar, porque es que la población nos lo va a pedir si es que no nos lo ha pedido ya. Y desde luego la gente más joven lo empezará a pedir enseguida y podrá quererse comparar entre hospitales. Estarán en su derecho. ¿Y crees que estamos lejos de que esto sea una práctica común, ¿no? Es decir, muchas veces tenemos, comentabas antes, es decir, el valor, hay que estar enfocados en el valor, ¿no?, que es en las personas, en el proceso, es decir, no solo en las herramientas. Hablamos muchas veces de Big Data, de ayuda, de sistemas de apoyo, ¿no?, o de ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Hay mucha variabilidad, ¿no?, de servicios de salud, incluso dentro de un mismo servicio de salud hay incluso servicios de salud que tienen distintas historias clínicas. A veces es complejo, ¿no? ¿Cómo lo ves así como un titular, ¿no? ¿Crees que estamos en el camino? ¿Cómo estamos? No estamos en el campo base, tampoco estamos en la cumbre. Yo creo que estamos también en la ascensión en este ámbito, pero que llegará, yo creo que nos van a dejar trampones para poder caminar entre el hielo con la tecnología. Yo creo que la tecnología ayudará. Yo creo que va a ser una oportunidad muy grande la disponibilidad y las herramientas que se nos van a poder disponer. Pero sí es cierto, lo tenemos complicado. El campo de base está lleno de minas. Esto de que tengamos sistemas de información diferentes no lo facilita, ¿no? Pero bueno, yo creo que el sistema se va a tener que orientar, quiera o no quiera. Fantástico. ¿Eugenia? Y me encanta la parte de que es un derecho. Es que es verdad, los pacientes tienen derecho a conocer qué tratamiento les vamos a poner y qué resultados se espera y qué resultados se obtiene, porque una cosa es lo que digan los ensayos clínicos y luego veremos a ver qué pasa en la práctica real, ¿no? Entonces, de ahí que también incluso las decisiones que tomamos internamente en los hospitales, en las comisiones de farmacia y terapéutica, cuando decidimos incorporar un nuevo fármaco, nos tenemos que obligar a evaluar luego qué resultados obtenemos y a lo mejor hay que replantearse luego la decisión, ¿no? O ampliar a más pacientes o quitar y echarse para atrás, ¿no? Entonces, a mí me encanta el tema de los resultados en salud, de los indicadores, me parece sumamente complejo. Hacer un buen indicador es difícil, pero creo que tiene que ser uno de nuestros objetivos. Y quizá, mira, antes me preguntabas, ¿no?, por el porcentaje de aceptación de las recomendaciones que hacíamos, pues quizá eso es un indicador, pero muy de proceso, ¿no? O sea, al final, ¿qué me interesa? ¿Qué me interesa? Saber si los pacientes ingresan más, si se mueren más, si la sepsis la estamos manejando bien. O sea, nos interesa resultados en salud, resultados ya finales, ¿no? Que duda cabe que hay que medir también nuestros procesos para ir tomando decisiones y irlos mejorando, pero nos tiene que interesar el resultado final, porque al final al paciente, ¿qué le va a importar? Pues si se va a curar o no. Si el fármaco, la última línea en el cáncer de pulmón metastásico, tiene sentido o no tiene sentido.
y si le vamos a, por otro lado, pues dar el último fármaco, pero dejarle 3 años o 3 meses de vida con una calidad pues muy cuestionable, ¿no? Entonces, ese tipo de resultados tenemos la obligación de medir. El tema ya de las comparaciones entre hospitales me parece que es un sinsentido que tengamos sistemas de información tan diferentes, ¿no? Me parece que nos lo pone muy difícil. Pero si sistematizamos y validamos determinados indicadores, cada uno los tendrá que calcular de una manera, pero el objetivo tiene que ser también compararnos, ¿no? Sí. Yo creo que es fantástico porque al final lo que estamos viviendo es como lo que cambia es el cambio, ¿no? Es decir, siempre hubo cambio, ¿no? Siempre hubo innovación. Probablemente estemos viviendo, estemos ante un momento histórico en el que los cambios y la velocidad cada vez es muchísimo más fuerte, ¿no? Y lo que tendremos que ver es si somos capaces, ¿no?, de estar a la altura de una sociedad que va más deprisa que nosotros, ¿no? Es decir, que va más rápido que nosotros, ¿no?, que requiere y que tiene otras necesidades, y ver cómo nos ajustamos, ¿no? Ya estamos ya en hora, ya estamos ya al final del todo, y antes de finalizar me gustaría, aparte de daros las gracias y de casi una tarde que se ha pasado la hora así como volando, ¿no? Podíamos estar la tarde entera, ha sido yo creo que un lujo. Me gustaría un poco que resumieseis cada una como en un titular, desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria, ¿qué es aportar valor? Es decir, ¿qué es aportar valor, ¿no? Es decir, ¿dónde está la clave de aportar valor? Ana. Resumiendo un poquito lo que hemos dicho, el conocimiento puesto para la mejor toma de decisiones para los pacientes. Fantástico. ¿Eugenia? Yo, bueno, conocimiento sin lugar a duda, corresponsabilización y trabajo dedicado para los pacientes, sin lugar a duda. Pues nada, daros las gracias de nuevo. Ha sido un auténtico placer poder compartir esta cumbre del TEIDE desde un punto de vista muchísimo más pragmático, desde un punto de vista de la visión y el camino que tenemos por hacer, que fijo que con estos mimbres, es decir, los pasos serán largos, ¿no? Serán a una velocidad muy acelerada. Nada, nos vemos el próximo 9 de marzo en la siguiente cumbre, en el Naranjo de Bulnes, Ser Motor del Cambio. Nos acompañará Xavier Marcet, que consultor de estrategia, innovación y emprendimiento corporativo, un referente cuando se habla de innovación a nivel estatal, un referente indiscutible de las dinámicas, de las teorías, y Gerardo Cajaraville. O sea que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima cumbre.